35 de las 8 en toda la República Argentina. Vamos a hablar de un fallo judicial histórico en el fuero del ámbito de familia. Ustedes saben que estas cuestiones que tienen que ver con el tema cuota alimentaria, menores y tenencia de los mismos o régimen de visitas, por lo general se da y se discuten en este tipo de fueros. Hay un fallo histórico que marca un precedente en La Rioja y que indica que un padre, un progenitor de un menor, tendrá que pagar o abonar el 100% de la crianza de su hijo, crianza que está a cargo de la madre del progenitor. El fallo reconoce que las tareas de cuidado que ejerció de manera virtual, exclusiva, la madre, tienen un valor económico que debe ser compensado ante la disparidad de recursos. Y como es justamente un fallo histórico, queremos conocer un poco más y saber y entender de qué se trata. Vamos a charlar a continuación con la doctora Rocío Racedo. Ella es abogada, matrícula profesional 2630. Doctora Racedo, bienvenida a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana la saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenos días Matías, Ivana, buenos días a todas y todas. Bien, sí, en el caso en cuestión, Ujú. en sus antecedentes teníamos un acuerdo entre el progenitor y la progenitora, Sí. donde en un contexto totalmente diferente se había acordado que el progenitor aportaría un porcentaje equivalente al salario mínimo vital y móvil. En Ujú. ese contexto, él residía acá en la provincia de La Rioja y además se comprometía a realizar ciertas tareas de cuidado personal. Sí. Han pasado varios años, este papá se fue a vivir a otra ciudad, la ciudad de Salta, y Ujú. los aportes que él realizaba eran totalmente desproporcionales en relación, en primer lugar, a los ingresos que él tenía y además a las necesidades de esta menor, que en su momento niña, ya adolescente. Obviamente sus necesidades han ido cambiando, han ido mutando, y acá me parece Sí. importante resaltar que las cuestiones de familia no son estáticas. Si bien teníamos una resolución homologada, se ha planteado una actualización de eso, es decir, son cuestiones dinámicas Ujú. que van variando los contextos de ingresos familiares, de situaciones laborales de los progenitores, y que la ley establece que el aporte de alimentos debe ser en relación a los ingresos de progenitor y progenitora, porque es una Sí. obligación de ambos, así como las tareas de cuidado. Ujú. Bueno, en este proceso se han librado oficios a organismos nacionales. He trabajado, bueno, en conjunto con la doctora Ivana, quien es también abogada que ha trabajado conmigo, doctora Sí. Ivana Cataño. Y bueno, como decía, se han librado a estos oficios a ARCA, a diversas entidades bancarias, previa autorización de la señora jueza, quien nos permitió un levantamiento de secreto fiscal y financiero, y Ujú. con esto nos damos con los verdaderos ingresos del progenitor, que distaban en gran medida de esos aportes que venía realizando de manera arbitraria y discrecional. Si tenemos en cuenta lo que dice la ley, que son en relación a nuestros ingresos. Estábamos ante un progenitor que trabajaba en clínicas privadas, que además trabajaba para obras sociales, que pagaba impuestos a las ganancias, que realizaba grandes facturaciones mensuales y anuales. Entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, es que mediante un análisis de los hechos expuestos y de la prueba ofrecida, la señora jueza interviniente resolvió fijar una cuota equivalente al 100% de este índice de crianza. ¿Cómo sería eso Adentrándonos, para que se entienda, doctor? Porque decimos la ahí justicia, le explico, claro, condenó. adentrándonos en esto, ¿qué es el índice de crianza? Se Sí. trata de un indicador oficial publicado por el INDEC, que lo publica desde el año 2023. Ujú. Este índice cuantifica el costo económico integral de la crianza de niños, niñas y adolescentes, porque se fija en tramos de edad, y Sí. se compone de dos elementos. Uno, el costo mensual para adquirir bienes y servicios, que sería un 50% de ese índice, y el otro 50%, el costo de cuidado. Ujú. Porque el cuidado, nos referimos, a ver, acá teníamos una mamá, un papá que se fue a vivir a otra ciudad, y una mamá que se encargaba 100% de esas tareas de cuidado, de Sí. llevarla a la escuela, de llevarla a sus actividades, de todo, ¿sí? De ayudarla a hacer las tareas, de llevarla al Ujú. médico cuando se enferma, 100% la madre. Entonces, también nosotros hemos podido acreditar que la madre cumplía con todas estas tareas, ¿no? Porque si no estamos entrando, que planteamos que incurría incluso hasta un caso de violencia económica, donde se sobrecargaba a esta mamá, que probamos que la madre trabajaba a la mañana, que trabajaba a la siesta, que trabajaba a la tarde, y aún así cumplía con todas las obligaciones a cargo de su hija, y no eran desproporcionales los esfuerzos realizados y los aportes. Ujú.
Ese fue el Doctora, resultado de esto. en dinero, para que se entienda, en febrero del 2026 el salario mínimo vital y móvil que está alrededor de los 346.000 pesos. Luego de Sí, este fallo de la justicia, ¿a cuánto ascendió el monto según este índice de crianza que publica el INDEC? el índice de crianza se estableció para el tramo más alto de edad que Ujú. ronda los 600.000 pesos aproximadamente. Bien. El último, 607.000 Ujú. pesos. Buen día. Tenemos, Sí. buen día, Ivana, sí. Buen día. No, la verdad es que cuando leí la noticia yo no había escuchado o también leído otra información similar. Este fallo, ¿cómo viene a sentar precedente? No sé si decir cómo se ocurrió. ¿Hay antecedentes en el país, en otra parte del mundo? ¿Cómo llegan ustedes y la doctora Cataño a esta resolución de la mano de la jueza, por supuesto? Justamente como, bueno, les comentaba, se ha planteado todo esto, que los ingresos del progenitor, a ver, no es que se va a dar en todos los casos, porque tenemos casos de progenitores que sus ingresos son totalmente inferiores y como dice la ley, son en relación a las posibilidades de tanto de los alimentantes, tanto papá como mamá. En este caso se daba la posibilidad de que el progenitor podía afrontar ese costo total de crianza, porque además no cumplía con ninguna de las tareas de cuidado, era un progenitor tanto ausente, tanto material como espiritualmente. Nosotros no estamos para hacer un juicio de análisis moral, pero sí la justicia tratar de compensar esas tareas que realiza la madre. Sí, ¿y cuál era, no sé si la justificación, la respuesta por parte de este progenitor y su abogado en todos estos años de evadir esta responsabilidad? Bueno, como dije, en su momento él cuando ofreció el 50% del salario mínimo vital y móvil era otro contexto, era un joven profesional que no tenía ciertos ingresos profesionales. Cuando se inicia este proceso de actualización y a él se lo notifica, eh, él manifiesta que tenía otro hijo y que con un 50% del índice, era un 50% del índice de crianza lo que él podía ofrecer mensualmente, porque tenía otros gastos que no podía afrontar. La jueza, bueno, obviamente tiene en cuenta la pretensión nuestra hecha en un inicio y, lo que contesta él en su demanda, pero la prueba fue contundente al manifestar que él tenía ingresos totalmente superiores y gastos que, bueno, totalmente no se justificaba con lo que él manifestaba en la Ujú. contestación de demanda. Tenía operaciones cambiarias, tenía costos de hoteles, visitas a la provincia de La Rioja donde no se había contactado ni Mira. comunicado con su hija. Ahora, estos 600.000 pesos, que es el monto del 100% del índice de crianza que determina el INDEC, en los ingresos del progenitor, ¿qué porcentaje representa los ingresos que ustedes descubrieron que él No, tenía? no es un porcentaje mínimo, le digo, mínimo. Es lo que él gastaba para ver, evidentemente por ahí en una semana, como le digo, en operaciones cambiarias, ahorros. Estamos hablando de un progenitor que pagaba impuestos de las ganancias de los lugares que facturaba, o sea, no. Ujú. Ahora, Claro, tiene un sustento económico alto, pero digamos. si es Sí, mínimo, sí, sí. pero si es mínimo, Sí, sí, entonces sí. no termina siendo insuficiente, doctora. Pasa que en este caso no tenemos nosotros un ingreso formal de él, va Ah, variando, bien, entonces claro, es necesario. No tiene, por ejemplo, no tiene un empleo registrado, es un claro. profesional independiente que no está en relación de dependencia, entonces siempre va a ir variando, puede ser que el mes que viene no sea el mismo. Sí se ha dado, nosotros, la jueza ha analizado lo que ha recibido durante un año para establecer este índice, pero no, y además se tiene en cuenta, justamente fijó este índice de crianza, que es una cuestión que le hemos planteado nosotras en la pretensión de la demanda, atento a que, como le digo, cuando ellos tienen un trabajo formal se fija un porcentaje en relación a los ingresos. Sí. En este Claro. caso, como no es un trabajo formal, es ser responsable inscripto o monotributista, se trata de fijar en relación a otros índices, ya sea salario Ujú. mínimo vital y móvil, que en este caso Bien. quedó muy atrasado, porque también se viene fijando discrecionalmente mediante decretos y demás, no en realidad, no en Claro. relación a las necesidades, por eso solicitamos este índice. No, y Y aparte, aquí está la novedad, digo, porque es el primer caso en La Rioja que se condena a alguien a abonar el 100% del índice. Sí, porque hay que tener en Ujú. cuenta también, a ver, por ahí no se va a aplicar en todos los casos en nuestra provincia, porque los ingresos de acá en la provincia de La Rioja de los otros progenitores o progenitoras también no son tan claro, elevados. supera ese Sí. ingreso Sí, incluso del supera, INDEC. sí, sí, sí. No, y aparte, A ver, estamos en una realidad económica compleja también en la provincia.
Además, lo importante, y para esto le sirvió mucho los datos y las herramientas de este blanqueamiento de los ingresos en ARCA, porque no solamente es vos como monotributista qué facturás, sino dónde depositas tu dinero. No es lo mismo, no sé, un hotel de 2 estrellas, de 5 estrellas, que vayas a vacacionar en un lado o en el otro. Eso también tiene que ver con lo que uno paga como impuestos cada vez que se mueve en la vida, y calculo que eso también fue parte de la deducción de las doctoras. Totalmente, totalmente. Y bueno, un análisis minucioso de la prueba aportada por parte de la jueza y Bien. del secretario de la Cámara, que han Bien. arribado a esta sentencia, esta resolución. Sin duda. Doctora, le agradecemos estos minutos. Ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que Gracias, tenga un buen doctora. resto de jornada. Bueno, ahí estaba la palabra de la doctora Rocío Racedo, matrícula profesional 2630. Es muy interesante este caso, Ivana, porque a veces hay muchos progenitores que se escudan en esta cuestión de decir: yo no tengo un trabajo estable, yo no tengo un recibo de sueldo, soy monotributista, soy responsable autónomo, hoy puedo facturar 1.000.000, mañana puedo facturar 2, pasado no puedo facturar nada y traspasado puedo facturar 10 millones. Pero claro, en ese caso puntual, por eso le preguntamos esto el porcentaje, la justicia riojana cambia el criterio y va sobre el índice de crianza, que es el que elabora el INDEC. En vez de fijar, Sí. sobre el salario mínimo vital y móvil, que está en 360.000 pesos actualmente, cambia el índice para el caso en particular, porque le descubren que le iba bien, que facturaba, que aunque por ahí no facture todos los meses lo mismo, tenía un nivel alto de facturación por el laburo que hacía y cómo se desempeñaba. Entonces la justicia condena a este progenitor a pagar como cuota alimentaria el 100% de un índice que ronda los 600.000 pesos por mes. No, y es muy claro también lo que dijo la doctora.